Ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahorita pues, son las leyes de Newton, los conceptos, y para la siguiente sesión vemos aplicaciones. Pues, ahorita no vamos a hacer tantos ejercicios, sino vamos a ver más la teoría y los conceptos. Bueno, para eso necesitamos primero el concepto de fuerza. La vamos a definir simplemente como una interacción entre dos objetos. Acá esta definición que tenemos aquí. Puede ser entre un objeto y su ambiente o puede ser entre más de dos objetos. El punto es que se necesitan al menos dos, porque es una interacción. ¿Okay? Y las fuerzas pues son vectores, tienen magnitud y dirección. Entonces aquí está ejemplificado con la tenista, que en principio pues puede decidir con qué intensidad pegarle a la bola y en qué dirección pegarle. Entonces aquí en este instante le está aplicando una fuerza que va a tener una cierta magnitud y una dirección. Entonces las fuerzas son vectores, igual que la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Para manipularlas, pues tenemos que utilizar lo que ya saben de vectores, cómo sumarlos y restarlos, al menos por el momento. Después vamos a ver que también se pueden multiplicar. Bueno, entonces nos quedamos con esto. Una fuerza es una interacción entre dos objetos. Y hay distintos tipos de fuerza. Las podemos clasificar así de manera general en dos tipos. Son fuerzas de contacto, que son esas que están acá en el lado izquierdo, y fuerzas a distancia o fuerzas de campo. Las que eh, las más comunes, digamos, en la vida diaria, pues son estas de la izquierda, las fuerzas de contacto, que son básicamente jalones y empujones o golpes. Por ejemplo, aquí le está aplicando una fuerza resorte para estirarlo, un jalón. Acá también, en este ejemplo de acá abajo, le está aplicando una fuerza al carrito que iría en esta dirección. Sería un jalón. Aquí el pateador pues, le aplica una fuerza al balón. Aquí sería un golpe. Entonces, todas estas que son fuerzas de contacto, pues son como jalones o empujones. Pero también hay fuerzas que no necesitan que los objetos estén en contacto, que son estas fuerzas de acción a distancia. Y tenemos el ejemplo de las fuerzas eléctricas. Bueno, aquí está acá el segundo, sería una fuerza eléctrica. El primero de acá es la fuerza de gravedad. El segundo sería una fuerza eléctrica, una fuerza de atracción eléctrica. Y el tercero sería una fuerza de atracción magnética. Estos dos, las fuerzas eléctricas y magnéticas, pues las vamos a estudiar en las próximas semanas. ¿Sí? Aquí también hay una interacción entre dos objetos, solo que no necesitan estar en contacto. Bueno, tenemos esa clasificación. Y el punto es que lo que hace una fuerza al aplicarse a un objeto de una cierta masa es que produce un cambio en la velocidad. Esto es importante. Las fuerzas están asociadas con cambios en la velocidad. Y ya sabemos que un cambio en la velocidad pues, es una aceleración. ¿Sí? Y la velocidad pues, es un vector, entonces hay varias formas en las que puede cambiar. Puede cambiar de dirección y tener magnitud constante, puede cambiar de magnitud, de mantener una dirección constante, puede cambiar tanto de dirección como de magnitud. El punto es que siempre que hay un cambio en la velocidad, pues tenemos una aceleración y eso es lo que provoca una fuerza, un cambio en la velocidad. Como son vectores, entonces en un instante dado de tiempo puede haber más de una fuerza actuando sobre un objeto y entonces podemos pensar en la fuerza resultante o fuerza neta, que a veces le ponemos acá un subíndice R o N de fuerza neta, y que va a ser simplemente la suma de todas las fuerzas que estén actuando en ese instante sobre nuestra partícula, sobre nuestro objeto. Esta suma, acuérdense, es una suma vectorial. Pues, ya que vemos que las fuerzas son vectores, entonces hay que sumarlos como vectores.
no se suman simplemente aritméticamente, sino como vectores. Bueno, entonces, una vez que identifican todas las fuerzas que están actuando en un instante dado, las suman y eso nos da la fuerza resultante o fuerza neta. Y la primera ley de Newton entonces nos dice que si la fuerza neta que está actuando sobre un objeto es cero, o dicho de otra forma, si no hay una fuerza neta que está actuando sobre un objeto, entonces va a permanecer en estado de reposo o moviéndose a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, en realidad es muy sencillo este enunciado de la primera ley de Newton, pero tiene varias consecuencias que ahorita vamos a ver. Entonces lo podemos enunciar así. Todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. Aquí velocidad constante quiere decir que es constante tanto en magnitud y dirección. O sea, no está cambiando de ninguna forma, a menos que actúe sobre él una fuerza neta distinta de cero. Entonces, equivalentemente, si la fuerza neta es cero, entonces el objeto o está en reposo o se está moviendo a velocidad constante. Bueno, entonces, justo por eso tenemos entonces esta primera conclusión. El estado de reposo, desde el punto de vista de las leyes de Newton, desde el punto de vista dinámico, es completamente equivalente a un movimiento con velocidad constante. También se le llama movimiento rectilíneo uniforme. O sea, físicamente estos dos estados son equivalentes. Bueno, y esa tendencia de los objetos a mantener ese estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, le llamamos inercia, y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero desde ahorita tienen que hacerse la idea de que la inercia no es una fuerza, sino más bien una inercia, o la masa es una medida de la inercia. Y otra forma mejor de decirlo, pero no es una fuerza la inercia. Ahorita lo vamos a revisar. Okay. Bueno, entonces tenemos estos dos estados de equilibrio. Si la fuerza neta que está actuando sobre nuestra partícula es cero, hay estas dos posibilidades para los estados de equilibrio. Una posibilidad es que esté en reposo, ¿sí? O sea, que su velocidad sea cero, está en reposo, y a esto le llamamos equilibrio estático. ¿Sí? Y la otra posibilidad pues, es que se esté moviendo a velocidad constante, como está acá, y la velocidad no está cambiando. La aceleración es cero, pero aquí la velocidad es constante. Y a esto le llamamos equilibrio dinámico. ¿No? Simplemente para ponerle un nombre a los dos. Entonces, si está en reposo, pues es equilibrio estático, está moviendo a velocidad constante, le llamamos equilibrio dinámico. Ambos estados son equivalentes. Quiere decir que no hay una fuerza neta actuando sobre el objeto. ¿Sí? Y eso no quiere decir que no haya fuerzas actuando, simplemente que la fuerza neta es cero. O sea, es decir, puede haber varias fuerzas actuando, pero la suma de todas ellas da cero. O sea, se cancelan unas con otras. Y entonces pues, estamos en esta situación de equilibrio o estamos en esta otra de acá de velocidad constante. Bien. Vamos a la otra. Entonces, aquí tienen en esta figura, en esta fotografía, es una foto de una de estas pruebas de choque que hacen para verificar los sistemas de seguridad de los autos con estos monitos de choque. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, si dentro del auto, aquí se supone que se está moviendo a alguna velocidad, choca con una barrera y pues el muñeco se estampa acá con el volante y actúa la bolsa de aire. Bueno, aquí el punto es que si lo vemos desde dentro del auto, ¿cuál sería la fuerza que lo empuja? ¿Sí? Ahorita acabamos de ver que una fuerza es una interacción entre dos objetos. ¿Okay? Se necesitan dos objetos que interactúan. Pero aquí, dentro del auto,
para el muñeco este, él no puede ver ningún otro objeto con el cual está interactuando, ¿ok? Simplemente es como si sintieran un empujón acá hacia adelante, algo que lo impulsa hacia adelante, pero realmente no está actuando, no está interactuando con nada, ¿sí? Entonces podemos preguntar quién produce la fuerza que lo impulsa hacia adelante o con qué está interactuando. Bueno, la respuesta es que no está interactuando con nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo empuja? Pues es justo la inercia de lo que les acabo de decir. Vamos a verlo aquí con este ejemplo. Supongan que tienen acá, esto sería como una bola de boliche que está acá dentro de un auto. Suponemos que la superficie acá pues está muy pulida de manera que no haya fricción, que la fricción sea mínima entre la bola y la superficie aquí del cochecito, pues se puede mover libremente. Esto de la izquierda sería la vista desde dentro del auto, o sea, como si ustedes estuvieran adentro del auto en el lugar de la bola. Y esta de la derecha sería la vista desde afuera, o sea, como un observador que los estuviera viendo desde la Tierra, que los pudiera ver así desde arriba, vería esto de acá. Entonces, fíjense, dentro del coche, si, suponemos que aquí al principio está en reposo, y luego esto acelera, se mueve hacia la izquierda. Entonces, aquí dentro del coche, pues, realmente no hay nada con lo que está interactuando la bola esta de billar, de boliche, perdón. ¿Sí? Pero al momento de que el auto se pone en movimiento, pues siente como, bueno, de hecho siente un empujón hacia atrás. ¿Sí? Hasta que, pues, como aquí está libre de moverse, pues choca con la parte trasera del coche. ¿De acuerdo? Ahora, si lo vemos desde el punto de referencia de la Tierra, o sea, o desde fuera del coche, lo que pasaría aquí entonces es que al principio la bola pues, está en reposo junto con el auto. ¿Sí? Luego el auto acelera, empieza a moverse hacia la izquierda y la bola pues sigue en reposo, que es lo que nos dice la primera ley, hasta que no haya una fuerza que cambie ese estado de reposo, una fuerza neta que cambie ese estado de reposo. Entonces, aquí permanece en reposo hasta que acá pues choca con la parte trasera del auto y entonces empieza a mover junto con el auto. O sea, aquí ya habría una fuerza que cambie ese estado de reposo. Bueno, entonces a esto justo le llamamos la inercia. Entonces, fíjense, desde dentro del auto pues no tenemos forma de, eh, eh, de asociar este empujón hacia atrás con una interacción con otro objeto, porque no hay nada con lo que está interactuando. ¿Sí? Desde fuera del auto, pues lo podemos explicar de esta forma. Simplemente la bola está en reposo inicialmente y tiende a seguir en reposo hasta que haya una fuerza neta distinta de cero que cambie ese estado de reposo. Bueno, y este es un ejemplo análogo, solo que aquí están en el caso de que toman una curva. Seguramente ya les ha pasado muchas veces cuando toman una curva, y especialmente si la curva es muy cerrada, entonces ustedes van dentro del auto, sienten como si algo los empujara hacia afuera de donde va la curva, ¿sí? Que sería el caso de acá arriba. Nuevamente, acá arriba sería la vista dentro del auto y abajo sería como se vería por un observador desde la Tierra, una vista aérea de lo que está pasando. Entonces, si ustedes están dentro del auto, entonces supongan que ahora se están moviendo a velocidad constante. Entonces, el auto va a velocidad constante y luego pues toma una curva. Al tomar una curva tiene que cambiar de dirección. Cambia la dirección de la velocidad y al haber un cambio de velocidad pues hay una aceleración. Entonces, aquí como está ejemplificado, pues la curva iría hacia acá arriba. Entonces, la bolita que va acá dentro del auto siente que algo la empuja hacia afuera de donde va la curva, hacia afuera del centro de curvatura. ¿Sí?
Y nuevamente, pues aquí no hay ningún objeto con el que esté interactuando. ¿Ok? Tampoco es una interacción a distancia, o sea, aquí no hay una interacción de tipo eléctrico ni gravitacional. Entonces, desde dentro del auto, pues no hay forma de asociar esto a una fuerza, a una interacción entre dos objetos. Si lo vemos desde fuera, pues lo que pasa es que la bola se está moviendo a velocidad constante junto con el auto y pues va a permanecer moviéndose a velocidad constante hasta que haya una fuerza neta distinta de cero que cambie ese estado de equilibrio dinámico en este caso, ¿no? Aquí está moviendo a velocidad constante, el auto toma la curva y la bola pues sigue moviéndose a velocidad constante hasta que ahora sí hay una interacción, una fuerza que la obliga a cambiar ese estado de equilibrio dinámico de velocidad constante. Bueno, y este ejemplo de acá de la derecha pues es parecido, también es el mismo caso en este caso de una persona que va en un tren, que toma una curva. Entonces, esta sería la vista desde afuera. Inicialmente se está moviendo a velocidad constante, después pues, el tren toma la curva, lo que quiere decir entonces que hay una aceleración hacia acá, o sea, en el sentido del radio de curvatura. Dentro del tren, pues el pasajero va a sentir un empujón hacia el lado contrario. Desde fuera, pues lo explicamos de esta forma, tiende a permanecer a velocidad constante hasta que hay una fuerza neta distinta de cero que cambie ese estado de equilibrio. Bueno, entonces es importante distinguir entre estos dos tipos de sistema, que es lo que pasa aquí. Dentro del auto que está tomando la curva, pues este sistema de referencia, o sea, si pensamos en el auto como nuestro sistema de referencia, donde estamos describiendo el movimiento de la bola, es un sistema de referencia que está acelerando. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no? Aquí dentro del auto, pues el sistema está acelerando. Visto desde fuera, entonces nosotros estamos viendo a este objeto que está acelerando, pero podemos pensar que eh, en la Tierra, pues nosotros estamos quietos y desde allí estamos viendo lo que le está pasando tanto al auto como a la bola. Lo mismo acá, en estos casos de acá. Entonces, dentro del auto sería un sistema de referencia que está acelerando. Si lo vemos desde la Tierra, consideramos a la Tierra como un sistema de referencia que está en reposo. Desde ahí podemos estudiar entonces lo que le está pasando aquí a nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, entonces es importante definir los sistemas de referencia. Y para las leyes de Newton vamos a utilizar sistemas de referencia inerciales. Y un sistema de referencia inercial, pues es aquel donde se cumple la primera ley de Newton. Esto parece una definición un poco circular, pero tiene sentido. O sea, es decir, lo que pasa es que si utilizamos un sistema de referencia que no sea inercial, o sea, un sistema de referencia que esté acelerando, entonces tenemos estos casos donde no podemos explicar esto como una fuerza, como una interacción entre dos objetos. Pero si lo vemos desde fuera, entonces todo esto sería un sistema que se está moviendo con respecto a nosotros, que estamos quietos en la Tierra. Entonces, al sistema de la Tierra le llamamos un sistema inercial, y desde un sistema inercial, entonces, pues sí podemos estudiar el movimiento y ver entonces que aquí, de hecho, pues no es que haya una interacción, o sea, no hay nada que lo empuje para acá, sino que es simplemente una consecuencia de la primera ley. Entonces lo vamos a definir así. Un sistema inercial es donde se cumple la primera ley de Newton. Y operacionalmente, pues lo podemos tomar como un sistema que está en reposo, aunque eso es algo difícil de encontrar explícitamente, o como un sistema que se esté moviendo a velocidad constante con respecto de otro, ¿sí? Que son los dos casos de la primera ley de equilibrio, ¿no? O está en reposo
o se está moviendo a velocidad constante. Bueno, entonces depende mucho del fenómeno que estemos estudiando. Por ejemplo, pues para muchos fines prácticos podemos considerar a la Tierra como un sistema inercial que está en reposo. O sea, nuestro laboratorio está en la Tierra y desde ahí observamos cómo se mueven los objetos. Ahora, estrictamente hablando, pues la Tierra tampoco es un sistema inercial porque en realidad se está acelerando, se está moviendo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol y aparte está girando sobre su propio eje. Entonces, a nivel del sistema solar, digamos, la Tierra pues ya no sería un sistema de referencia inercial. ¿Okay? Pero al nivel de la mayoría de los experimentos que hacemos en la Tierra, pues podemos considerar que la Tierra está en reposo, que sería este caso de aquí, y en este sistema que está en reposo, pues vemos cómo se mueven las cosas. Bueno. Esto de acá es simplemente cómo se relacionan las coordenadas de un sistema que se está moviendo a velocidad constante con respecto a este de acá. Ahorita no lo vamos a necesitar. Entonces ahorita no lo saltamos. Aquí lo importante entonces es esto, que las leyes de Newton son válidas únicamente cuando se describen desde sistemas de referencia inerciales. Y un sistema de referencia inercial es donde se cumple la primera ley de Newton, que estemos en alguno de estos casos. Bueno. Okay. Entonces, lo que pasa cuando estamos en marcos de referencia que no son inerciales, es justo los casos que teníamos anteriormente, dentro de ese sistema que no es inercial. Por ejemplo, regresando aquí al ejemplo de un auto que toma la curva, dentro del auto pues no están en un sistema inercial porque está acelerando, está tomando la curva, es un sistema acelerado, entonces no es inercial, y por eso dentro del auto pues lo que sentimos son acá estas interacciones o para llamarlo de alguna forma, a también se le llama fuerza ficticia. Y esto de ficticia es simplemente porque no cumplen con esta definición de que una fuerza es una interacción entre dos objetos. Ahora, eso no quiere decir que no sean reales. O sea, el empujón que siente acá, pues es bastante real. Tan real que incluso se pueden lastimar, ¿no? Si no están bien sujetos. Pero se le llama fuerza ficticia simplemente porque no cumplen con esa definición de fuerza como una interacción entre dos objetos. Y eso pasa simplemente porque aquí estamos viéndolo desde un sistema de referencia que no es inercial. Visto desde la Tierra, pues entonces entendemos que esto es una consecuencia de la inercia. La persona se sigue moviendo a velocidad constante hasta que no hay una fuerza neta que cambia ese movimiento de velocidad constante, que es la interacción con el auto. ¿Okay? Entonces, de hecho, pues aquí tiene que haber alguna fuerza que la obliga a moverse junto con el auto. Si no hubiera aquí ninguna fuerza, entonces, pues, sería hasta que choca acá con este lado, ¿no? Entonces choca con este lado, o sea, el auto toma la curva, ella se sigue moviendo a velocidad constante, choca acá y entonces aquí habría una interacción. Bueno, lo que pasa entonces es que pues aquí tiene que haber una fuerza, que de hecho es una fuerza de fricción, que la obliga a moverse junto con el auto, cambia su estado de velocidad constante y toma la curva. ¿Sí? Y de hecho puede ser, aquí esta fuerza que está aquí ejemplificada, pues de hecho es la suma de varias fuerzas que están actuando, ¿no? O sea, la fricción con el asiento y con el cinturón de seguridad, varias fuerzas que pueden estar ahí actuando, pero el resultado es una fuerza neta hacia acá, hacia la izquierda, o sea, hacia la misma dirección que está tomando la curva, que cambia su estado de equilibrio. Bueno, ok. Entonces, para describir el movimiento, se tiene que hacer desde marcos de referencia o sistemas de referencia que son inerciales, que no estén acelerando. Okay. Eso no quiere decir que no podamos estudiar la aceleración. Obviamente, desde la Tierra, pues podemos justo ver que el auto está acelerando.
Bien. Bueno, y esto de acá, que de hecho esta imagen, sí, creo que es la misma que tienen ahí en el texto de Young y Friedman. Es otra vez ejemplos de lo mismo que ya habíamos visto. ¿Sí? Este caso de acá, inicialmente está en reposo, tanto el tren y por lo tanto la persona que está acá adentro, y luego el tren se mueve hacia la derecha, entonces hay una aceleración hacia la derecha. ¿Sí? Dentro del vagón, pues esta persona va a sentir un empujón hacia la parte trasera. Lo que pasa, visto desde la Tierra, pues es que sigue en su estado de reposo hasta que haya una interacción que lo cambie. Y este caso de acá es análogo, solo que aquí están frenando, pues aquí se están moviendo a velocidad constante y luego disminuye la rapidez del tren, ¿sí? O sea, frena. En este caso, lo que sentiría la persona acá adentro, pues es que algo lo empuja hacia adelante, ¿no? Y lo que pasa, pues justamente es que sigue moviéndose a velocidad constante hasta que hay una interacción que cambia ese estado de movimiento a velocidad constante. Bueno, y este de acá es el mismo caso del tren que toma la curva. Ok, vámonos con el otro. Entonces, aunque el enunciado de la primera ley de Newton es sencillo, en realidad aquí hay varias cosas que están ahí implícitamente, hay que tener cuidado, y son estas, ¿no? O sea, establece la equivalencia entre el estado de reposo y el estado de movimiento con velocidad constante, y ya quedamos que son dinámicamente equivalentes, y eh, desde aquí podemos entonces, nos permite definir la fuerza como lo que causa un cambio en la velocidad de un objeto, un cambio en el movimiento de un objeto. Aunque empezamos. También implícitamente ahí está la definición de marco de referencia inercial, porque si no estamos en un marco de referencia inercial, entonces tenemos esto que llamamos las fuerzas ficticias, que no corresponden con nuestra definición de interacción. Y bueno, pues nos dice qué pasa con el movimiento de los objetos cuando no hay una fuerza actuando sobre ellos. O sea, o están en reposo o se están moviendo a velocidad constante. Okay. Vamos al siguiente. La segunda ley de Newton. ¿Okay? Digamos que desde el punto de vista operacional, pues esta es la más importante. Lo que nos dice es que una fuerza, aquí estamos pensando en la fuerza neta, aplicada a un objeto de masa m, le produce una aceleración. ¿Okay? Es como formalizar lo que ya teníamos ahorita, del hecho de que las fuerzas producen cambios en la velocidad. Entonces, las fuerzas están asociadas con la aceleración. Y la forma más común de escribir esto, pues es como está acá abajo. La fuerza neta aplicada a un objeto de masa m le produce una aceleración. La aceleración, pues ya sabemos que es un vector, la fuerza es un vector. La aceleración que le produce esta fuerza, pues va en la misma dirección que la fuerza. ¿Sí? La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza. Podemos decir que fuerza y aceleración son proporcionales y la constante de proporcionalidad pues, es justo la masa del objeto sobre la que está actuando la fuerza. Bueno, y aquí en la segunda ley de Newton es importante que tengan en cuenta que la fuerza que aparece aquí es la fuerza neta. Entonces, como les decía hace poco, en un instante dado de tiempo puede haber más de una fuerza actuando sobre un objeto.
Si hay más de una fuerza, entonces hay que sumar vectorialmente todas esas fuerzas. Obtenemos la fuerza neta y esta fuerza neta es la que va a producir esta aceleración. La suma de todas las fuerzas es la que va a producir esta aceleración cuando se le aplica a un objeto de masa m. Bueno, y como fuerza es un vector, como la fuerza es un vector, pues entonces esto de hecho es una ecuación vectorial, o sea, en 3 dimensiones, pues va a tener 3 componentes. Su componente en X, componente Y, componente en Z. Esto de acá sería la componente X de la fuerza neta, y eso pues va a ser igual a la masa por la componente X de la aceleración que produce esa fuerza. Y lo mismo acá para la componente Y y la componente Z. Bueno. Y esto de acá, pues es algo que ya habíamos visto, la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. La aceleración, pues ya sabemos que la medimos en metros por segundo al cuadrado, que es esta parte de acá, multiplicado por la masa, que la medimos en kilogramos, nos queda kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, y a toda esta combinación le llamamos un newton, y lo denotamos con esta n mayúscula. ¿Okay? Entonces, newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Bueno. Ok, simplemente es un ejemplo sencillo de aplicación de esta la segunda ley. Supongan que tenemos dos objetos de distintas masas, M1 y M2, y hacemos que la misma fuerza actúe sobre ellos. Esto está ejemplificado acá con este vector que representa la fuerza resultante. Es el mismo en ambos casos, la misma fuerza, pero como las masas son distintas, pues entonces esta misma fuerza pues, va a producir aceleraciones distintas. Y por eso aquí los vectores de aceleración son distintos. Pero como es la misma fuerza, pues utilizamos la segunda ley de Newton y la igualamos. Para la masa 1 y para la masa 2, como es la misma fuerza, entonces se tiene que cumplir que la masa 1 por la aceleración 1, pues tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Bueno, y si nos fijamos nada más en la magnitud de las aceleraciones, tomamos aquí la magnitud de la aceleración 1 y la magnitud de la aceleración 2. Entonces, podemos pasar dividiendo la magnitud de A1 acá, que divida a la magnitud de A2, y la masa 2, pues la pasamos dividiendo acá la masa 1, para que nos quede así. Y luego de aquí pueden despejar la masa 1, a la masa 2 simplemente la pasan acá multiplicando, y nos queda esta relación. Entonces, si conocen la masa 2, la fuerza y la aceleración 2, podrían usar esta relación para encontrar una masa que no conozcan. ¿Sí? Simplemente tendrían que medir la aceleración que le produce la fuerza que ya conocen, la sustituyen aquí, y entonces eso les da el valor de esta masa. Parece bastante complicado, pero de hecho así es como funcionan las básculas de resorte común y corrientes, las básculas de Bayo. Funcionan con este principio donde acá pues la aceleración que ya conocen es la aceleración debida a la gravedad. Bueno, esto lo vamos a ver después con mayor calma, simplemente un ejemplo de esto de la segunda ley de Newton. Okay.
Entonces, vámonos a lo que sigue. La masa, pues ya sabemos que es un escalar, y esta pues es una propiedad intrínseca a todos los objetos, ¿ok? Independientemente de la forma que tengan o de las unidades que utilizamos para medirla. La masa no cambia, es un escalar. Y lo que les decía al principio, podemos pensar a la masa como una medida de la inercia, ¿ok? Pero no hay que confundir inercia con masa, simplemente son proporcionales, digamos, o sería una medida. Es decir, a mayor masa, pues mayor va a ser la inercia, mayor va a ser la, la resistencia a cambiar su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. Entonces, de esta forma, la inercia está asociada con la masa y ya creemos que la inercia pues no es un vector, no es una fuerza. Bueno, esto es para la masa, y otro concepto asociado con la masa es el peso, ¿ok? Que en la vida cotidiana pues tendemos a confundir masa y peso, los utilizamos indistintamente, aunque no son iguales desde el punto de vista físico. El peso lo vamos a definir simplemente como la magnitud de la fuerza de gravedad, ¿ok? Si estamos en la Tierra, pues va a ser la magnitud de la fuerza de gravedad de la Tierra o del planeta en el que estén, ¿ok? Bueno, entonces, utilizando la segunda ley, podemos escribir la fuerza de gravedad en magnitud, pues simplemente como masa por aceleración. Y cuando estamos hablando de la aceleración debido a la gravedad, pues se acostumbra llamarla con esta letra G. ¿Okay? Acuérdense, G es la aceleración del campo gravitacional de la Tierra y la tomamos como constante, mide 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Aunque en realidad pues no es constante porque la Tierra no es homogénea y no es perfectamente esférica y demás, y cambia con la altitud, pero para distancias, para alturas pequeñas sobre la superficie de la Tierra, pues esto lo tomamos como constante. Bueno, entonces esto sería la magnitud nada más. La fuerza de gravedad pues siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Okay? Como magnitud pues es simplemente masa por aceleración. Y esta magnitud es lo que llamamos peso. O sea, simplemente la magnitud de la fuerza de gravedad. Entonces, el peso pues cambia si se mueven de planeta. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de este astronauta que tiene, suponiendo que acá con todo su equipo, pues tiene esta masa de 120 kilogramos. Quedamos que en la Tierra el valor de G es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Aquí simplemente lo estamos aproximando a 10 para que sea sencillo el cálculo. Entonces el peso pues va a ser su masa multiplicada por G, 120 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, nos da 1200 newtons. ¿Sí? Si el astronauta lo mandamos a la Luna, el valor de G en la Luna pues es menor al valor de G de la Tierra. Su masa es mucho menor. En la Luna el valor de G es como un sexto más o menos del valor que tiene en la Tierra. Entonces, en la Luna, la masa del astronauta pues sigue siendo exactamente la misma, eso no cambia. 120 kilogramos aquí, 120 kilogramos acá. Pero sí cambia su peso, porque pues aquí es como que vale un sexto de lo que vale G en la Tierra, entonces acá su peso pues, sería un sexto de 2200 newtons, entonces sería 200 newtons aproximadamente. Bueno, entonces esa es la diferencia entre masa y peso. El peso es simplemente la magnitud de la fuerza de gravedad. Okay. Profesor, perdón. Sí, sí. Y usted para los ejercicios que deja, ¿lo vamos a tomar la gravedad como 10 o sí lo vamos a tomar como 9.81? No, siempre tómenlo como 9.81, menos que yo les diga ahí explícitamente lo contrario. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Sí.
De todas formas, si hay aproximaciones, pues se las pongo ahí explícitamente. ¿Okay? Sí, aquí lo puse como 10 nada más para que fuera facilito ahí el cálculo, ¿no? Pero pues para ser más precisos, pues sí hay que tomar el valor de 9.81. Bueno. Ok, entonces vámonos con la tercera ley, que a veces también se conoce como la ley de acción y reacción. Bueno, como ya quedamos que las fuerzas son interacciones, se necesitan al menos dos objetos, entonces pues no podemos tener ahí fuerzas aisladas, siempre tiene que haber un par de fuerzas, ¿sí? Para que haya una interacción entre al menos dos objetos. Y aquí pues hay dos ejemplos sencillos. Por ejemplo, acá el martillo le pega al clavo y le aplica entonces una fuerza que iría hacia abajo, pero el clavo pues también podemos decir que le pega al martillo. O sea, el martillo ejerce una fuerza sobre el clavo y el clavo ejerce una fuerza sobre el martillo que va a tener la misma magnitud, pero va en sentido contrario. O sea, la fuerza del clavo sobre el martillo pues iría hacia arriba, pues va a tener la misma magnitud con la que el clavo golpea al martillo. ¿Ok? O este ejemplo de acá, la chica que está aquí haciendo ejercicio, está empujando la pared, pero la pared también la está empujando a ella. ¿Sí? Entonces, ella ejerce una fuerza sobre la pared, pues que iría que en este caso aquí hacia la izquierda, y la pared ejerce una fuerza sobre ella que tiene la misma magnitud, pero dirección contraria, que iría hacia la derecha. Bueno, entonces a eso se les llaman fuerzas de acción y reacción. Bien. Y se acostumbra para especificar cuál está actuando sobre cuál, ponerle estos subíndices, que simplemente quiere decir aquí el primer subíndice sería el objeto 1 y el segundo subíndice el objeto 2. O sea, con esto denotamos la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2. Ese es el significado de esta notación. Bueno, a esta le podemos llamar la acción y tenemos entonces la otra fuerza, esta que tenemos acá, entonces sería la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1 y a esto le llamamos reacción. Ahora aquí, ¿cuál le llamamos acción y cuál reacción? Pues es arbitrario. Depende de cómo nos guste. Acá en el ejemplo, en estos ejemplos de acá, pues podemos decir que la fuerza de la chica sobre la pared sería la fuerza de acción y la fuerza de la pared sobre la chica sería la reacción. Lo podemos nombrar al revés y no pasa nada. ¿Sí? Bueno. Y entonces lo que nos dice la tercera ley de Newton es que para toda fuerza de acción, pues existe una fuerza de reacción que tiene exactamente la misma magnitud, pero en sentido contrario. Bueno, entonces matemáticamente lo escribimos de esta forma. La fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 es igual a menos la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1. Entonces aquí estas fuerzas van a tener la misma magnitud, pero dirección opuesta. Por eso acá le ponemos este menos. Y aquí está un ejemplo de una fuerza a distancia. En este caso podría ser una fuerza de atracción eléctrica o una fuerza de atracción gravitacional. Esta flechita que está aquí es la fuerza con que el objeto 1 está jalando al objeto 2. Por eso tiene aquí estos subíndices. ¿Okay? Va dirigida hacia acá. Y acá esta flecha de aquí, pues es la fuerza con la que el objeto 2 está jalando al objeto 1. ¿Okay? Esta es la fuerza que siente el objeto 1 debido al objeto 2. Y esta de aquí, pues es la fuerza que siente
el objeto 2 debido al 1. Ambas tienen la misma magnitud, por eso estas flechitas tienen el mismo tamaño, pero están en direcciones opuestas. Bueno, y aquí lo importante es que estas fuerzas de acción y reacción nunca se cancelan, no las podemos sumar porque están actuando sobre objetos distintos. ¿Sí? Esta actúa sobre el 2 y esta actúa sobre el 1. No están actuando sobre el mismo objeto, entonces nunca se cancelan. ¿Sí? Porque eso luego es un error común. Bueno, entonces esto es lo importante de la tercera ley. Y esto pues, es simplemente un ejemplo de un par de acción-reacción, un par de fuerzas. Acá, fíjense. Esta sería la fuerza ejercida por la persona sobre el piso, que podemos llamar la acción. Sería esta que va acá a la izquierda. Y esta de la derecha sería la fuerza ejercida por el piso sobre la persona, que podría ser la fuerza de reacción. O sea, como les digo, no importa cuál le llaman acción y cuál reacción. El punto es que actúan sobre objetos distintos. Esta de aquí sería la fuerza de la persona sobre el piso. Por eso le puse aquí este índice. La fuerza de la persona sobre el piso. Y esta de acá, pues la fuerza del piso sobre la persona. Bueno. Y estas básicamente son fuerzas de fricción que también vamos a estudiar un poco con mayor detalle más adelante. Necesitamos una fuerza de fricción. Necesitan que entonces que haya fricción entre ustedes y el piso para que pueda haber una fuerza de fricción y que el piso los empuje. De lo contrario, no podrían caminar. ¿Sí? Por eso es tan difícil luego caminar sobre superficies que están muy pulidas o, por ejemplo, sobre una pista de hielo. Si han estado en una pista de hielo e intentan caminar, pues es fácil que se resbalen, ¿no? Justo porque eh, no hay una fuerza de fricción y entonces el piso no los empuja a ustedes. Bueno, sí. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de pares de fuerzas de acción y reacción, y esto también nos sirve para definir la fuerza normal. Entonces, supongamos este caso sencillísimo. Tenemos aquí un objeto que está en reposo, en este caso es un monitor, aquí sobre una mesa. Está en reposo, entonces ya quedamos de la primera ley, que la fuerza neta que está actuando sobre el objeto, vamos a tomar al monitor como nuestro objeto de estudio, la fuerza que está actuando sobre el monitor, la fuerza neta, pues tiene que ser cero, porque está en reposo. Podemos ver, aquí es muy sencillo ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Lo ponemos acá. Esto de una vez, pues les voy diciendo que a esto le vamos a llamar un diagrama de cuerpo libre. A veces poner simplemente al objeto aislado. En este caso aquí está todo el monitor, pero lo podemos dibujar simplemente como un puntito en un sistema de coordenadas y ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, en este caso, pues tiene que haber una fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad de la Tierra que lo jala hacia abajo. Y como está en reposo, pues tiene que haber una fuerza que cancele a esta de la gravedad. Y esa fuerza, pues es la fuerza ejercida por la mesa sobre el monitor. ¿Sí? A esto le llamamos una fuerza normal, porque esto de normal en este caso quiere decir perpendicular, simplemente porque es perpendicular a la superficie donde se está apoyando el objeto. Se le llama una fuerza normal. Únicamente están actuando estas dos fuerzas, entonces eso quiere decir que la suma de estas dos fuerzas pues, tiene que ser cero para que esté en reposo.
Y esto es lo que está ejemplificado aquí, bueno, lo que está puesto aquí. ¿Ok? La suma vectorial de estas fuerzas, aquí están sumadas como vectores, debe ser 0, está en reposo. Si le ponemos un sistema de coordenadas, déjenme ver aquí si puedo escribir. Podemos suponer que, de hecho aquí nada estamos la dirección Y. Suponemos que nuestro monitor es un puntito, lo ponemos aquí en el origen de nuestro sistema de coordenadas y ahí dibujamos las fuerzas que están actuando. Entonces tendríamos la fuerza de gravedad que va hacia abajo, y esta de aquí, y la fuerza normal que va hacia arriba, que sería esta de aquí. Bueno, son vectores. Entonces, aquí utilizando este sistema de referencia, entonces la normal pues va hacia arriba, como estaríamos nada más en una dimensión, porque las fuerzas están actuando acá nada más en Y. Entonces pondríamos esto que sería aquí la suma vectorial, pues en este caso es muy sencillo. La fuerza normal va hacia arriba, entonces nada más ponemos su magnitud positiva. La fuerza de gravedad va hacia abajo, y pues le ponemos acá un menos. Negativo porque va hacia abajo, nuestro sistema de referencia. Esta suma tiene que ser 0, lo que nos dice que la magnitud de la fuerza normal pues es igual al peso. Ya quedamos que la magnitud de la fuerza de gravedad es lo que llamamos peso, entonces pues simplemente para que el monitor esté en equilibrio, la normal tiene que tener la misma magnitud que el peso. Bueno, entonces esto de aquí sería el diagrama de cuerpo libre, dibujan el objeto ahí como un punto. Casi siempre conviene ponerlo en el origen del sistema de coordenadas y luego simplemente dibujan todas las fuerzas que estén actuando sobre él. Ok, bueno, y aparte, pues cada una de estas fuerzas tiene su par, o sea, si suponemos que esta es la fuerza de acción, pues tiene que haber una fuerza de reacción, que son las que están dibujadas acá. ¿Sí? Quedamos que la fuerza normal es la fuerza con la que la superficie empuja al monitor. Eso sería la acción. Y la reacción pues, sería la fuerza con la que el monitor empuja a la mesa. Estos dos pares no se cancelan porque están actuando sobre objetos distintos. Este actúa sobre el monitor, este actúa sobre la mesa. Y de la misma forma, para la fuerza de gravedad, la Tierra pues jala al monitor con esta fuerza de gravedad, que esto sería la acción, y la reacción entonces sería la fuerza con la que el monitor atrae a la Tierra. ¿Sí? Esta de acá. Pues nuevamente aquí tendríamos un par de acción-reacción, que estos no se cancelan porque están actuando sobre objetos distintos. Este actúa sobre el monitor, este actúa sobre la Tierra. ¿Ok? Bueno, estas dos de aquí, estas pues sí se cancelan porque están actuando sobre el mismo objeto, sobre el monitor. ¿Ok? Y se tienen que cancelar porque de lo contrario, si no se cancelaran, pues entonces esto no estaría en reposo. Bueno, entonces ahí tenemos ya este ejemplo. Vámonos con el siguiente. Esto de la fuerza normal es importante porque es lo que nos permite sentir nuestro propio peso, que es lo que le llamamos el peso aparente. Ya quedamos que el peso pues, es siempre la magnitud de la fuerza de gravedad. ¿Okay? Pero nosotros sentimos nuestro propio peso justo por la fuerza con la que nos empuja a la superficie sobre la que estemos parados. ¿Okay?
Entonces, fíjense en estos tres casos. Tenemos a esta chica aquí en un elevador y está parada sobre la báscula, sobre una báscula como estas básculas de baño. La báscula nos da la medida de la masa, pero en realidad lo que hace la báscula pues, es calcular el peso, con lo que les decía del ejemplo anterior, que después vemos con mayor detalle cómo funciona. Les devuelve nada más la medida de la masa, ¿no? Bueno, entonces aquí el elevador está en reposo, entonces la báscula pues marcaría su masa. Ahorita le vamos a llamar pesos. Aquí tendríamos simplemente, ella siente nada más eh, la fuerza con que la empuja a la superficie. ¿Okay? En este caso, el peso aparente coincide con el peso normal, digamos, con el peso común y corriente, que es la magnitud de la fuerza de gravedad. Bueno, ahora, ¿qué sucede acá en el segundo caso? Aquí el elevador está en reposo, ¿no? Luego, pues, acelera hacia arriba, se mueve el elevador, sube. ¿Y qué pasaría aquí? Entonces, podemos hacer un análisis igual a, este, análogo al que hicimos aquí con el monitor. ¿Sí? Ahí estaría yendo como en contra de la gravedad, ¿no, profesor? Así es. O sea, el análisis de el diagrama de cuerpo libre es exactamente el mismo, o sea, porque vamos a tener, tenemos la fuerza de gravedad que está actuando hacia abajo y tenemos la normal que está actuando hacia arriba. No hay otras fuerzas que estén actuando ahí. ¿Okay? Entonces, el diagrama es el mismo, solo que aquí estas dos ya no se cancelan. Si se cancelaran, pues estaría en reposo, que sería el caso anterior, pero aquí ya se está moviendo hacia arriba. De hecho, está acelerando hacia arriba. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de Newton es que la suma de estas dos fuerzas, que sería la fuerza resultante, pues tiene que ser igual a la masa de la chica por la aceleración con la que está subiendo. ¿Okay? Entonces, así con este mismo diagrama que tenemos acá, lo podemos escribir así. La suma de fuerzas pues es muy sencilla. Tenemos la normal. Bueno, aquí le puse n mayúscula y en el otro le puse n minúscula, pero es lo mismo, ¿no? Estoy hablando de la normal. La normal que va hacia arriba, menos el peso, que es la que va hacia abajo. Esto de la izquierda, pues es la fuerza resultante, porque ya sumamos las fuerzas que están actuando. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley. Entonces, de aquí, pues simplemente despejan la normal. mg lo pasan del otro lado sumando y factorizan la m. Nos queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, en el caso inicial, pues la normal es igual a mg. Aquí, en este caso, la normal ya no es mg, sino le estamos añadiendo esta aceleración. Entonces, cuando van de subida, el peso aparente es mayor. Y pues ustedes seguramente lo han experimentado muchas veces ahí en los elevadores de la UAM o Jimalpa. Justo cuando empieza a subir, pues sienten como si pesaran más. Y lo pueden comprobar fácilmente. Bueno, ahorita no, pero cuando regresemos a la unidad, se pueden llevar una de estas básculas de baño y ver lo que pasa ahí en los elevadores cuando van subiendo, ¿no? Por un instante, la báscula les va a marcar una masa mayor, justo en el momento que empieza a acelerar. Y es por esto, ¿no? Entonces, cuando va hacia arriba, su peso aparente es mayor. Esta cantidad es mayor a mg. Bueno, y si ahora están bajando en el elevador, pues esto es cuando, justo en el instante que empiezan a bajar, ¿no? Porque después, pues ya el elevador se mueve a velocidad constante, ¿no? Pero hay un momento en el que acelera. Entonces, igual, ahora cuando empieza a bajar, las fuerzas que están actuando, pues otra vez son las mismas. Tenemos este mismo diagrama y tampoco ha cambiado la dirección, ¿no?
O sea, el peso pues, siempre va hacia abajo y la normal va hacia arriba. Entonces, lo que pasa acá es que en este tercer caso, la suma de las fuerzas pues es la misma, o sea, va a ser esta, la normal positiva porque va hacia arriba y el peso negativo porque va hacia abajo. Pero del lado derecho tenemos que ahora la aceleración va hacia abajo. Entonces, con nuestra misma convención, acá le tenemos que poner un menos, porque la aceleración es hacia abajo. ¿Sí? Pues exactamente, pues aplicar otra vez la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y en este caso, como va hacia abajo, le ponemos este menos a la aceleración. Despejan otra vez la normal. Pasan este mg acá sumando. Factorizan la masa. Y ahora nos va a quedar así. La magnitud de la fuerza normal. Y esto es menor al valor de mg porque ahora le estamos restando esta cantidad de m por a. ¿Okay? Entonces, justo en el instante que el elevador acelera hacia abajo, lo que verían aquí en la báscula es que les marca una masa menor. En este caso, el peso aparente sería menor. Y también lo podemos comprobar cuando regresemos a la universidad. Es fácil hacer estos experimentos, si son divertidos. Bueno, el último pues ya no es divertido, este no se puede hacer. ¿Qué pasa si se rompe el cable del elevador? Entonces estaría en caída libre. Fíjense, aquí en este último caso ya no estaría actuando la fuerza normal. Sería ser la única fuerza que está actuando en este caso es la fuerza de gravedad. Por eso decimos que está en caída libre. Entonces, si está en caída libre, la normal es 0 y aquí el peso aparente sería 0. ¿Sí? Esta situación es completamente análoga a que si estuvieran orbitando alrededor de la Tierra, como los astronautas que están en la estación espacial, estarían flotando aquí dentro del elevador por esos instantes, ¿ok? No sienten su peso porque la normal es 0. Entonces, por eso decimos que el peso aparente es 0. Bueno, y de hecho, así aquí está, creo. Justo es este caso que les decía, de los astronautas que están ahí, por ejemplo, en la estación espacial. A veces se dice incorrectamente que están en gravedad 0. Eso no es cierto porque la gravedad está actuando. La Tierra no ha desaparecido. O sea, para que la gravedad sea 0, pues tendrían que estar lejos de cualquier planeta, ¿okay? Que no haya atracción de gravedad. La fuerza de gravedad disminuye con la inversa del cuadrado de la distancia, entonces, si están muy lejos de cualquier planeta, pues la fuerza de gravedad sería prácticamente 0, ¿no? Pero si están aquí orbitando sobre la Tierra, pues la fuerza de gravedad no es 0. Es menor que sobre la superficie de la Tierra, eso sí, porque la G, como les decía, en realidad no es constante, va variando con la altura, va disminuyendo. ¿Okay? Entonces, no, la G no va a tener ese valor de 9.81 metros por segundo, va a tener un valor menor, pero es distinto de 0. Entonces, sigue actuando la gravedad. Entonces, no es que estén en un estado de ingravidez o de gravedad 0, sino que simplemente están en caída libre y por eso flotan. ¿Sí? Este estado de estar orbitando alrededor de la Tierra, a final de cuentas, es equivalente a estar en caída libre hacia la Tierra. Bueno. Y esto de acá, pues no, es un ejemplo de cómo se vería. Por ejemplo, si se suben acá, suponemos que tenemos aquí una montaña muy alta y avientan un proyectil, seguiría estas trayectorias parabólicas según la velocidad inicial que le den aquí. Pues aquí va a caer sobre la superficie de la Tierra, una cierta distancia de donde estén. Si es mayor la velocidad inicial con la que lo avientan, pues va a ir cayendo más lejos sobre la superficie de la Tierra. Si la velocidad es lo suficientemente grande,
Y acá, como la superficie de la Tierra es curva, pues va a llegar un momento en el que ya no pega acá en la superficie, sino que se queda orbitando sobre la Tierra. Pues justo por eso, esto es equivalente a una caída libre. O sea, lo único que está actuando es la fuerza de gravedad. Aquí lo único que está actuando es la fuerza de gravedad de la Tierra, y por eso flotan ahí dentro de la estación espacial, por ejemplo. Bueno. Y, ok, creo que es para todo lo que les quería contar de las leyes de Newton. Estos que tienen acá son unos ejercicios conceptuales. El primero y el segundo, se los puse ahí en el taller. Entonces, estos ustedes inténtenlos contestar. Y los siguientes los hacemos en la próxima sesión. ¿Sí? La pregunta 1 y la pregunta 2 son las mismas que tienen ahí en el taller. Pero aparte tenemos acá estas otras. 3, 4, 5 y 6. Esos entonces los hacemos la siguiente sesión, junto con otros ejercicios numéricos. Bueno, entonces déjenme detenerlo aquí.